va y se va a peime, se me ite hijo de va a peime guara. Cuara peña me ite hina tembiapo o iba towe irundupa yajata hina página 40 43 pb. Y pota hina pellezare copurami pe página 40 p ya esa cuaje y cuatia ata i tarjeta de felicitación have ella huerecota hina ya necesare nondepe ta angajayete retrato. Entonces estaremos desarrollando un poquito lo que es la tarjeta de felicitación y el retrato. Petinjame ya huereco. Ayusareco cuatiata y apavere jeguare tepure. Observo la estructura de la tarjeta de felicitaciones. Upeyara mojina ya huereco. Jaje y jape. Mama penguana es el destinatario. Sheinu hina mi compañero. ¿Qué es lo que van a hacer en el ejercicio 1? A partir de la observación de las partes de una tarjeta de felicitación van a ir completando los espacios. Donde dice Sheinu, van a poner ahí el nombre de un compañero o compañera a quien ustedes van a enviar una tarjeta de felicitación. Y es el mensaje, ¿sí? Entonces, en ese espacio van a completar el cuerpo o el mensaje de la tarjeta de felicitación, ¿sí? Acuérdense que siempre va a ir dirigido a un compañero o compañera. Luego tenemos Mamapohai, es la firma del remitente. Y por último tenemos Arangue, que es la fecha. El ejercicio 2. Escribo una tarjeta de felicitación. En este caso va a ir dirigido al amigo Toto, ¿sí? Y katuya urekojina ñanderesare nondepe yayapohagua cuatiata y katujaya y puruku añe. Podemos utilizar estas palabras. Terejasaponaiteke significa que pases bien. Terebuaiteke, que seas muy feliz. Y buapave, felicitaciones. También se puede utilizar sheiru, mi compañero, y katuabeiche angiru, mi amigo, añua, abrazos y muchas otras frases que mayormente se utiliza para realizar o redactar una tarjeta de felicitación. Entonces en el ejercicio 2, teniendo en cuenta las partes de una tarjeta, van a hacer una tarjeta de felicitación dirigido a Toto. En la página 41, el ejercicio 3, Hei Peisha, amoja angapetei ava, yepiwa shetabape wape hayapota angahayete jesewa. Realizo el retrato de un personaje peculiar de mi barrio o ciudad y lo describo. Entonces, si ustedes tienen en su barrio o comunidad alguna persona muy conocida, quizás de la farándula o quizás algún deportista, o alguien ya sea de artistas de obras teatrales o poetas, escritores, entonces van a dibujar allí y abajo van a describirle a este personaje, ¿sí? Continuando a esto, en la página 42 tenemos el repaso de la unidad. Antes de leer el texto, es necesario que recordemos un poquito el significado de algunos vocabularios. Yahuarecojina pepeñe endu. Jobasu se dice en castellano que es serio o está enojado. Hasengu lloriquea y poshu se enoja. La yavai malcriado. Opo puede ser cuando se le separa de la madre al hijo o se le desteta. Bien, tenemos aquí el texto que se titula Mitala yavai. Mitala yavai, niño malcriado. Esta pecha guamita oijina yepa. Y catupepe huereco y pendecubu, penderuque, ayepa, mitad y la yavaía. Pueden tener hermanitos o hermanitas que sean de repente para nosotros un niño malcriado. Y vamos a ver un poquito cómo le describe al niño malcriado. Hei pecha, comita la yavai hasengu. El niño malcriado es llorón. Oikoi conte jajobasu. Siempre anda enojado, serio. Mitala yavai ojeshado y pota. Ha nereme eiro y chupe
y ñembosaraija o mombopa. El niño malcriado lo que ve, quiere. Y cuando no se le da, ¿qué hace? Empieza a tirar por todos lados sus juguetes. Opuvoi, oyetubiro, haepetei mita shi'on, mita la yavai, ñemokunu y poshuja jovapuku. Imagínense hasta qué puntos dice que el niño malcriado es. Dice que patea lo que encuentra, tira lo que encuentra, es un niño chillón. El niño malcriado, cuando más se le mima, dice que se enoja con más facilidad y siempre está con la cara larga. Opu ay pirevai, reme eva y chupe ombovai. Cuando se despierta de mal humor, por más que le dé algún dulce o lo que más les gusta, a él no le gusta nada. ¿Qué hace? Se tira en el suelo, se revuelca y sería bueno que se le eduque un poco. Mitaro basu, mitara sengu. No vale y peixare quebrantan de su. Niño de ojos tristes, de expresión triste, niño llorón, no es bueno que le quebrantes así a tu madre. Bien, hasta ahí es la descripción del niño malcriado. Va epe yapota peba pe moñerawi. He ipe mocoinjame, amoja angaja bojera mitalle jaipure pewa. Ustedes al leer el texto y cuando vemos un poquito cómo va describiendo al niño, pero no dice cómo se llama este niño. Entonces, ¿qué van a hacer en el ejercicio 2? Van a ponerle un nombre a este niño malcriado y al lado van a dibujar, ¿sí? En el ejercicio 3, amogora umiñe omombe uamba eche pa mitala yavai. Ya huele coco a peña nemoñera, ye pa pepe y ñandemba eche pa hina mitala yavai. Jacombo jape, ya bueno jeta. Haya shakuata, umiñe he ibamba eche y te pa hina mitala yavai. Solamente van a encerrar en círculo los calificativos del niño malcriado. Haya huele coge tañe ejina coape. Pero solamente lo que menciona el texto van a encerrar en círculo aquí. Tenemos ishion y pirevai, opuvoi, jovasu, y kureun, jovapuku, hetia oyoroku. Ejercicio 4. Amoimba, amojaanga, hawaisha. Completo según mi dibujo. Teniendo en cuenta el trabajo del ejercicio 2, ustedes van a completar el ejercicio 4. Si ustedes le dibujaron al niño malcriado como un rubito de ojos azules, flaquito, quizás gordito, entonces, teniendo en cuenta esto, van a hacer el ejercicio 4. Jesa, ¿qué color de ojos tiene? ¿Qué color de ojos ustedes le pusieron a su mitad allá va ahí? Y ti, si cómo era la forma de su nariz. Jete, su cuerpo, si era gordo, flaco. Y piré, el color de piel. Jová, si cómo era su rostro. Y yao, la ropa que ustedes le pusieron. Bien. El ejercicio 5, GI. Amombe umba erepo mene peisha pemita. Ustedes van a imaginarse por qué les parece o cuál es la causa de la conducta de este niño malcriado y van a escribir allí. ¿Sí? En el ejercicio 6, GI. Amongora umítero yaja ajaimba eisha guapa. ¿Sí? Y ahora cojina pepe mboja puñe ello ayu. Tenemos 3 oraciones. En cada oración hay un tipo de adjetivo diferente. Recordando un poquito la clasificación de adjetivos que ya hemos desarrollado anterior a esta lección, entonces van a fijarse y leer la oración. Dice así: Kokaraí marangatú, oñemoñe orebe. Ya shakuajina pepe mava paja hetero ya, jaejina kokaraí. ¿Qué tipo de adjetivo utiliza? Kokaraí es un adjetivo demostrativo. Jape moita y jiquero pecharamo, pero ya te shaukana. Pecha peyapota jina, bojapu bebañe ello ayu. Entonces, las 3 oraciones van a fijarse qué tipo de adjetivos tienen y al lado ponen su clasificación. Ya huele cuando te envía poje y poco injame. El ejercicio 7 dice: Ay por abotero ya jamoimbañe ello ayu.
selecciono los adjetivos adecuados y completo las oraciones. Fíjense un poco, ahí tenemos 3 oraciones de nuevo, pero estas oraciones están incompletas. Y en los paréntesis están los adjetivos que yo tengo que clasificar y ver cuál es la palabra correcta que necesita ahí en el espacio. Hey, ¿cómo vas a por ambos hakotu, shembo hakotu o ambos hakotu? Entonces tengo que ver ¿cómo vas a shembo hakotu? Esa es la manera correcta. Entonces, ¿qué significa? Esta es mi sala de clase. Lo mismo van a hacer con el segundo y la tercera oración. Y para este peyagüere cojina, poapujape, el ejercicio 8, y peya. Ahí tangarera, hamba ishawa, muando jempa o huereco. Recordando un poquito la clasificación de los acentos, van a fijarse en las oraciones. Vamos a completar primeramente, gente, ¿sí? Vamos a completar. La primera oración dice ko y al lado tenemos una imagen que es de una casa. Entonces va a ser ko oga y pona hatuisha. Yayesare komi peñe ogare. Vamos a observar un poquito la palabra oga. ¿Dónde se acentúa? En la o, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipo de acento tiene? Si es acento prosódico, ortográfico o nasal. Peba pemoita hina coge y jape muanduje. ¿Qué tipo de acento tiene esa palabra? Entonces hina jae muanduje pepe cuata jae página pureko muanduje tiwa o muanduje yejaiva. Jape moita muanduje yejaiva, ¿sí? Y huepe ya umi Baracayá, oñaní, panambira, pucueri. Baracayá, ¿qué tipo de acento tiene? Y ponemos ahí al lado de muanduje. Muanduje y al lado. P o que, sherumba e. ¿Qué tipo de acento tiene? Y ponemos allí al lado. Y por último, PKI, joupa cobasa uyu. ¿Qué tipo de acento tiene la palabra KI? PPB Gina Upecho la mañanera envía poco arapewa. Bueno chicos, entonces espero sus tareas, recordándole la elaboración desde la página 40 al 43 en el día establecido, entonces y en el horario establecido, su entrega correspondiente. Y no se olviden que estas lecciones tienen que tener la fecha del día que estamos desarrollando. Entonces nos vemos en la siguiente clase.